Las huellas materiales de nuestra rica historia están esparcidas por todo el territorio de la nación. Y no se trata solo de sitios arqueológicos, sino también de casonas, iglesias, monasterios, conventos, casas, haciendas. Todo ese patrimonio cultural hay que defenderlo, hay que protegerlo y revalorizarlo, porque así defendemos nuestra identidad y por supuesto también fomentamos el turismo interno y externo. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es revalorando nuestro patrimonio cultural. Buenas noches, Lucía. Hoy día nos convoca un tema que a mí particularmente me preocupa como historiador, que es la defensa de nuestro patrimonio cultural. En este caso, el patrimonio cultural inmueble, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos muchos sitios arqueológicos a lo largo del territorio peruano, pero también tenemos una serie de casonas, templos, edificios, casas haciendas, tanto de origen virreinal como republicano, que están en peligro, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, un inmueble del centro histórico de Lima prácticamente se desplomó, y también vemos cómo la voracidad inmobiliaria está arrasando con muchas casonas antiguas, ya no solamente en el centro histórico, sino en los distritos tradicionales de Lima, ¿no? Así es un tema importantísimo para ir revalorando, digamos, obviamente nuestro patrimonio, para valorarlo, para quererlo, para reconocerlo también, ¿no? Pero también qué difícil porque toda la burocracia que hay para poder realmente sacar adelante uno de esos inmuebles, en fin, para conocer justamente todo este tema de nuestro patrimonio histórico-arquitectónico de Lima. Está con nosotros el doctor Carlos Castillo, que él es presidente de EMILIMA. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Sí. Y esta noche también nos acompaña la arquitecta María del Carmen Corrales. Ella es asesora de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, ¿quién arranca hablando de este tema? Carlos, ¿cómo está la situación de los inmuebles antiguos con valor histórico en el ex Damero de Pizarro? Bueno, quisiera empezar contándoles que trabajo en EMILIMA. EMILIMA es la empresa inmobiliaria de la Municipalidad de Lima, con muy buena visión. Los alcaldes, hace 25 años, los alcaldes de Lima decidieron crear esta empresa, que se comporta como una empresa porque es una sociedad anónima, pero sin embargo está sujeta a todos los controles del Estado, de manera que nosotros estamos sujetos siempre de una fiscalización. Pero fue una buena idea porque de esa manera se pudo administrar de una manera más eficiente los casi 300 inmuebles que tiene la municipalidad inscritos dentro del centro histórico y en algunos otros distritos. Entonces, lo que se ha podido develar es que efectivamente hay un proceso de decaimiento, hay un proceso de tuburización, de destrucción, de invasión en inmuebles que han sido muy importantes, inmuebles muy bellos, ¿no? Que son tradicionales y que es importante mantenerlos porque es parte de la personalidad de los peruanos, ¿no? No solamente de los limeños, sino de los peruanos, y Lima es la capital de la República, ¿no? Entonces, es importante que todos sintamos que somos parte de este proceso. Siempre digo que nadie puede querer lo que no conoce, ¿no? Y entonces, por eso es importante acercar la idea del inmueble, ¿no? Como algo querido, como algo que es parte nuestra. Y la gestión en la que yo trabajo, que era gestión de la actual alcaldesa Susana Villarán, se comprometió desde un inicio en tener un compromiso con los vecinos del centro histórico, ¿no? Y eso significaba trabajar por los vecinos y trabajar en la recuperación del centro histórico con todo lo difícil que es, porque queríamos una ciudad en la que vivieran los vecinos, no queríamos una ciudad museo, ¿no? Porque muchas veces las ciudades, las capitales, son tan bellas y están tan bien cuidadas, pero son oficinas todas. Claro. Y a las 6 de la tarde ya no hay nadie, entonces queríamos un centro vivo, con personas viviendo allí, con vecinos, los tradicionales, que son
de escasos recursos a veces, pero también atraer a otro tipo de Pero eso, de por ejemplo, vecinos. ¿se ha logrado, se está logrando, es en camino? Hay una gran intención de muchos jóvenes, me refiero a jóvenes base de 30, Ya. que han hecho maestrías en el extranjero y se han dado cuenta cuando han viajado que la movida, por decirlo de alguna manera, está en los centros, ¿no? En otros países, En otros países, y efectivamente. además es el sitio donde pasa todo, ¿no? Como dice Ortiz de Ceballos, donde está la música, el concierto, el teatro, el café, el bar, ¿no? Y todo eso que es importante y que le da vida a una ciudad. Entonces, esos jóvenes que han viajado y han visto esas realidades están interesados ahora en comprar dentro del centro, porque el centro se está encareciendo y es un momento interesante para invertir ahí. Pero lo malo es que el sector privado todavía tiene algunas reticencias a invertir, porque también es cierto que hay una normatividad que no favorece mucho, por ejemplo, el tema de las alturas. En el centro histórico no podemos hacer edificios, ¿no? Pero sí se pueden restaurar con muy buen criterio inmuebles, ¿no? En la calle, en esta calle Ancash, se está haciendo un hotel boutique sobre un inmueble muy antiguo, ¿no? Y entonces se está restaurando, no van a poder hacer más de 3 pisos, pero se está restaurando con muy buen criterio un inmueble republicano. Justo, María del Carmen, cuéntanos un poco cómo se están reciclando, entre comillas, estos edificios antiguos, porque, por ejemplo, hoteles pueden convertirse en centro de oficinas. ¿Cómo se puede reutilizar bajo las demandas modernas estos edificios antiguos? Bueno, en cierta forma, todos estos inmuebles que están declarados patrimonio tienen ciertas restricciones. Entonces, la inversión privada muchas veces quiere invertir en estos inmuebles, pero tiene las pautas de que tienen que restaurar, tienen que recuperar el inmueble y tienen que pasar por la aprobación del Ministerio de Cultura. Entonces, ellos no quieren invertir por eso, uy, no, recuperar un inmueble, voy a tener que pasar, como dice, todo mi calvario para poder recuperar el inmueble. Yo quiero invertir, pero quiero invertir bien. Entonces, lo que se está haciendo en la municipalidad es tratar de incentivar a los inversionistas y asesorarlos técnicamente para que ellos puedan hacer la recuperación del inmueble de acuerdo a toda la normativa monumental que existe de los inmuebles para que el Ministerio de Cultura pueda darles pase. Entonces, se les da asesoría técnica para que puedan recuperarlos. Si yo quiero en una casona hacer un hotel, tengo que hacer todas las cosas de acuerdo a la normativa y al reglamento vigente, pero de acuerdo a la categoría del inmueble. Si el inmueble es de primera categoría, voy a tener que recuperar más del inmueble, restaurar la mayor parte. Hay una parte que el Ministerio de Cultura les da, que es determinación de sectores. Entonces, el Ministerio determina qué sectores tú puedes restaurar, qué sectores tú puedes remodelar y qué sectores tú puedes hacer obra nueva dentro del mismo monumento. Claro. Entonces, con esas pautas, el inversionista puede hacer su proyecto de acuerdo a las líneas. Puede ser restaurantes, puede ser vivienda, puede ser hoteles, puede ser Tú mencionaste un inmueble de primera, segunda, tercera categoría, ¿no? Exacto. Eso depende del valor histórico del inmueble. Del valor histórico arquitectónico del inmueble. Esa categoría también te la da el Ministerio de Cultura. Entonces, pero te la da en la medida en que el inmueble se ha inscrito. Si no se ha inscrito, todavía, digamos, para que se ubique, hay que pasar primero, hay que insertarse. Claro, no, el inmueble, los inmuebles, tenemos ya los inmuebles todos declarados, Patrimonio Cultural de la Nación. Están registrados. Están registrados en el Ministerio de Cultura. Estos inmuebles tienen categorías de primera, segunda y tercera categoría. Hay inmuebles que son de valor monumental, que es una declaración que le hizo la municipalidad. No está declarado a nivel del Ministerio, del Gobierno Nacional, pero es una categoría que se le da de valor monumental a la municipalidad porque tiene cierto valor. Entonces, esos inmuebles de valor monumental, tú puedes recuperarlos, pero con un poco de más de flexibilidad, en el sentido que se puede hacer un poco más de obra interior para las modificaciones, pero siempre guardando la volumetría y guardando toda la parte arquitectónica, estilística del inmueble. Claro. Y hay inmuebles de entorno que no tienen ningún valor, que son los inmuebles del siglo pasado, inmuebles que fueron de principios de los años 20, cuando se comenzó la expansión de Lima,
que no tiene un valor artístico, arquitectónico o histórico, y puedes tú de repente demolerlos y hacer una obra nueva que sea de acuerdo al ambiente urbano donde se encuentra. Pero demoler la parte interna, no la fachada. No, de los de entorno sí puedes demoler fachada, puedes demoler todo el inmueble, porque no están declarados, no están protegidos. Ya. Pero tú tienes que adecuarte al ambiente urbano donde éste se encuentre. Claro, hay requisitos. Hay digamos, para requisitos reconstruir. de integración volumétrica, de integración de alturas, por eso justamente se está viendo lo de las alturas para poder dar un cierto incentivo. Justo estábamos conversando con Carlos hay una comisión de alturas que va a ver para poder dar incentivos de repente. Yo no puedo construir en mi inmueble porque es monumento y solamente puedo construir 9 u 11 metros, de acuerdo al lugar donde esté ubicado. Claro. Pero esa altura que de repente me podría dar hasta 22 metros, yo la puedo vender en otro lugar de Lima y puede construir ahí esa altura, y lo que yo vendo, mi altura, de que no le he podido construir porque es monumento, yo puedo usarlo, esa plata, para poder recuperar el inmueble. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? Porque claro, estamos hablando si hay una engorrosidad, digamos, en términos burocráticos, ¿no? Pero ¿cuál es otro problema de fondo, digamos, para poder, ¿no? Esa tuburización, digamos, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué está tan abandonado el centro de Lima, los centros históricos? Es que actualmente se está trabajando con Emilima un proyecto para recuperar el centro histórico. Pero este es un problema que no solamente, vamos a decir, es responsabilidad local, no solamente es del gobierno local, es un problema que tiene que tener también el gobierno nacional. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el centro histórico, revitalizarlo. Entonces, para darle seguridad al inversionista de que pueda venir a invertir al centro histórico. Lo que necesitamos es darle más seguridad, darle más limpieza, darle más orden. Entonces, Claro. todo eso Emilima está trabajando conjuntamente con el BID para poder dar todas esas herramientas, o dar todo el tablero para que puedan venir los inversionistas Claro. y puedan recuperar el centro, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Sí. Sí, sobre ese tema hay dos experiencias que tenemos a cargo en Emilima, de la Municipalidad de Lima, y que tiene que ver concretamente con los tugurios, ¿no? Que te preocupaban. En Lima hay una gran cantidad de inmuebles que han tenido un pasado arquitectónico muy importante, pero que a la fecha ha sido abandonado, o los propietarios ya no les interesa, y entonces hay posesionarios, es decir, que no son los legalmente propietarios. Han venido por generaciones ocupándolos y cada vez están más deteriorados. Y esas personas que ocupan, como no es su propiedad, tampoco no tienen la iniciativa de arrastrarlos o son muy pobres. Entonces, ahí al respecto tenemos un proyecto muy interesante. Estamos por iniciar una obra de 100 departamentos. ¿Ya? Más o menos es un conjunto que ustedes pueden ubicar, está a la espalda del monasterio de Santa Rosa de Lima, por la avenida Tacna, claro. muy cerca de la Plaza Monserrate. ¿Ya? Pero estos departamentos no van a ser para la venta. Estos son hogares transitorios, por decirlo de alguna manera, en el que a las personas que viven en los tugurios, que están en Lima, ocurre un fenómeno muy interesante con ellos. Ellos, cuando se les propone que salgan para arreglarles el tugurio, restaurarlo de alguna manera, no quieren salir del centro de Lima. Y es comprensible, ¿no? Porque sus hijos estudian allí, tienen su vida hecha allí, sus trabajos están cerca. Entonces, lo que vamos a hacer es, en estos 100 departamentos, llevar a estas familias durante un plazo máximo de 2 años, mientras se restaura el tugurio, ¿no? Pero también durante ese tiempo la persona se va a dotar de capacidades, porque va a tener unos sitios en los cuales se les va a capacitar para que se puedan emplear, si es que no tienen trabajo, dentro de la misma municipalidad. Por ejemplo, en el Parque de la Reserva, como jardineros, en las labores de restauración que hacemos nosotros en Emilima. Entonces se les dan los conocimientos necesarios para que puedan trabajar, a ellos o a sus hijos, y se les da la vivienda en la cual pagarían una cuota de mantenimiento. Interesantísimo. Carlos, vamos a continuar con este tema, este proyecto y ese tema en general, porque es muy interesante, pero tenemos que irnos a un corte, ya regresamos.